En otros temas, según los registros judiciales, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, se va a declarar culpable en su próxima audiencia en Chicago. Busca evitar la cadena perpetua o repetir justamente también una historia que ya habíamos visto, la posible pena de muerte. Y para ello se habla de un acuerdo logrado ya con la justicia estadounidense. Además, el día de ayer se realizó un decomiso histórico de 3 millones de pastillas de fentanilo ligadas al cártel de Sinaloa, por cierto. Vamos a hacer contacto en este momento con Arturo Ángel, él es director editorial de Entrono MX, él está justamente en Estados Unidos y desde allá se enlaza con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día. ¿Cómo estás, Adela? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y saludos a tu auditorio. Igualmente, Arturo. Oye, ¿cómo viste este acuerdo? Si quieres comenzamos por ahí, este acuerdo de Ovidio Guzmán con la justicia estadounidense. Pues se veía venir, Adela, ¿no? Es decir, desde el año pasado, el tratamiento que Estados Unidos le dio a Ovidio Guzmán comenzó a cambiar a partir de un hecho muy claro. El hermano menor de Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López, ambos hijos de El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, en mayo del año pasado, Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos y no lo hizo solo, se trajo a el Mayo Zambada, como ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Posiblemente en contra de la voluntad del Mayo Zambada, pero se lo trajo y dijo, yo me quiero entregar, y además les traigo a este señor, que sé que para ustedes es de los más buscados en los últimos años, ¿no? A partir de ese momento, Adela, Ovidio, quien ya estaba preso en Estados Unidos, recordemos que México lo había extraditado luego de lo complicado que fue en el sexenio pasado detenerlo, el dichoso Culiacanazo que todo el mundo recordamos, cuando lo tuvieron que liberar, a la postre lo volvió a detener a México y de inmediato lo mandó a Estados Unidos, ¿no? A partir de ese momento, Adela, Ovidio Guzmán comenzó a recibir ya un tratamiento que es el que reciben muy potencialmente aquellos que van a volverse en testigos colaboradores de la fiscalía, ¿no? Lo sacaron de la prisión en Chicago donde estaba, lo llevaron a otra zona que no sabemos cuál es, sigue bajo custodia, pero en otro lugar, y igual que a su hermano Joaquín Guzmán López, y a partir de ahí comenzó a especularse con la idea de que los hijos del Chapo ya estaban negociando, que la entrega del Mayo Zambada era parte de esta negociación y que muy posiblemente iban a alcanzar un acuerdo. Se comenzaron a posponer las audiencias, ¿no?, de los dos, Adela, sí. Y este 12 de mayo Ovidio Guzmán tenía programada en Chicago, porque recordemos que Ovidio Guzmán está... los cargos en su contra están presentados en una corte federal en Chicago. Tiene 9 cargos, todos por delitos muy graves, ¿no? De conspirar para introducir tráfico de drogas, delitos violentos cometidos con armas de fuego, lavado de dinero, en fin. En la acusación se describe claramente a Ovidio y a su hermano Joaquín Guzmán López y a los otros 2 hijos del Chapo que siguen prófugos como esta cúpula del liderazgo del cártel de Sinaloa, apodada los Chapitos, ¿no? Los Estados Unidos los colocan como líderes máximos del cártel de Sinaloa tras la detención del Chapo Guzmán, junto con el Mayo Zambada, que lidera otra de las facciones, ¿no? Entonces, los cargos están en Chicago. El 12 de mayo había una audiencia de revisión del caso Adela, pero el día de ayer, como ya lo narrabas hace unos momentos, se canceló. El día de ayer apareció en los registros la cancelación de esa audiencia y el aviso de otra audiencia para el 9 de julio, pero esta audiencia ya no para revisar el proceso de cara a un juicio, sino para dar lectura a un acuerdo de culpabilidad. No se conocen los detalles, seguramente por escrito se adelantarán unas horas antes de la audiencia y luego ya en plena audiencia se abundará en los detalles, pero eso significa, Adela, que Ovidio Guzmán va a aceptar su responsabilidad por los delitos que le imputan, va a renunciar a su derecho a ir a un juicio, va a renunciar a su derecho a la presunción de inocencia y simple y llanamente se va a declarar el culpable. ¿A cambio de qué? Exacto, pues de que justo los eso. Fiscales recomienden a la jueza, cuando se le imponga la sentencia en una audiencia posterior, que los fiscales recomienden que no se le aplique pues las penas máximas que alcanzarían los delitos que se le imputan, que es
prisión de por vida de la o unos 40 años de cárcel que también serían muy posibles, ¿no? Entonces, seguramente los fiscales recomendarán algo más abajo de eso, que además luego trae beneficios, como que alguna parte se pueda llevar en libertad, y pues estarían recorriendo una ruta que en su momento, por ejemplo, ya la recorrió Adela en el otro lado de la moneda. El hijo de Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, hace varios años ya, también lo extraditaron, también se declaró culpable, también se volvió testigo colaborador, de hecho fue testigo en contra del Chapo Guzmán, ¿no? En el juicio, y Vicente Zambada hoy está libre, ¿no? Sí se tuvo que echar unos años en la cárcel, y muy posiblemente es lo que veamos ahora con Ovidio Guzmán, que no solamente se trata de que se declare culpable y le ahorre dinero, tiempo a los fiscales de Estados Unidos y les permita anotarse una victoria ya importante, sino pues que también muy posiblemente se convertirá en un testigo colaborador para procesos que ya están en marcha y otros que posiblemente vengan en el futuro. Justo eso te quería preguntar, Arturo, ¿qué y cuánto puede obtener con este acuerdo, con esta negociación, por llamarle de alguna manera? Pues es que si nos atenemos al perfil que los fiscales le atribuyen a Ovidio en la acusación, pues es un testigo del más alto nivel, ¿no? Es decir, dándole veracidad a la acusación de los Estados Unidos, que además no tenemos por qué no hacerlo. Está clarísimo que los chapitos tienen un poder muy importante en el cártel de Sinaloa, y para muestra veamos todo lo que ha sucedido ahora de las detenciones y la rivalidad con el Mayo Zambada, sí. Y estas facciones pues tienen en Ovidio y muy posiblemente en Joaquín Guzmán López, Adela, porque yo creo que podemos esperar con toda seguridad de que en los siguientes días también veamos que en el proceso en contra del hermano menor también ocurra lo mismo, que de pronto se programa una audiencia ya para un acuerdo. Pues tienen a personajes que tienen información del más alto nivel en esa estructura criminal, y si estamos hablando de un cártel como ya se ha expuesto en otros procesos como el de Genaro García Luna, Adela, que tiene un gran poder corruptor, ¿no? Y que sigue operando hasta la fecha, pues entonces Estados Unidos tiene en los chapitos a testigos que pueden hablar no solamente de sus cómplices, no solamente de las operaciones transnacionales de droga, sino incluso de aquellos funcionarios que los apoyan y que están coludidos con ellos antes o ahora, no solo del gobierno de México y también del gobierno de Estados Unidos, porque el cártel de Sinaloa evidentemente cuenta con complicidades, sí, claro, en Estados Unidos. Tan es así que el día de ayer justo se anunciaba el decomiso de 3 millones de pastillas de fentanilo, un decomiso histórico, como lo calificó, sí, las autoridades en Estados Unidos, que no es que hayan aparecido de la nada en Estados Unidos y las teletransportaron. Claramente hay complicidades aquí, el cártel tiene estructuras, ¿no?, que operan. Entonces Ovidio y su hermano pueden aportar información que ayuden también a desarticular las estructuras del cártel que operan en Estados Unidos, e incluso pues también podrían caer funcionarios, solo que la verdad, Adela, para ser sinceros, tú lo sabes muy bien, Estados Unidos como que nunca le ha movido tanto la idea de atacar a los funcionarios en casa, más bien prefieren ver al enemigo desde afuera, sí, y muy posiblemente en ese sentido aprovechan la información de Ovidio Guzmán, pero pues insisto, está ganando Estados Unidos a testigos de muy alto nivel y con altas capacidades. Tan es así que uno de ellos fue capaz, Adela, de hacer lo que no pudo el gobierno de México ni los agentes acá en Estados Unidos durante tantas décadas, que fue entregar al Mayo Zambada, entre comillas, y traérselo aquí. O sea, nada más para que veamos de qué tipo de criminales y de qué nivel estamos hablando. Ahora, entiendo, pero corrígeme, que Joaquín, según lo que me han dicho, que Joaquín, a diferencia de sus hermanos, es el que menos historial delictivo tiene, o menos delitos en contra. Sí, exacto, porque es el hermano menor, ¿no? Ovidio tiene 9 cargos, Joaquín tiene 6, ¿no? De todas maneras, se le considera en el grupo de los 4, ¿no? Si bien te diría que si los tuviéramos que jerarquizar, Adela, seguramente Iván Archibaldo tal vez sería el de mayor peso criminal, de acuerdo a cómo los ha diagramado Estados Unidos. Sigue Archibaldo prófugo en México, ¿no? Bueno, manejando su grupo criminal, pues, pero Joaquín Guzmán López, si bien es el menor, también lo considera Estados Unidos en este grupo de los 4, y hay otra complejidad extra que, por ejemplo, tendría Joaquín Guzmán López, que no la tiene Ovidio, Adela, y es que a Ovidio lo extraditó México. Eso quiere decir que Ovidio tiene
los candados del proceso de extradición. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, Ovidio no puede ser condenado, incluso aunque se fuera a juicio, que ya no va a ser el caso, él no podría ser condenado a pena de muerte. No es lo mismo que Joaquín Guzmán López, que él pues entregó lo que para efectos es que lo detuvo Estados Unidos, no vino con ninguna extradición, igual que tampoco a quien se trajo, que es el Mayo Zambada, y por lo tanto, pues si las cosas se voltearan y decidieran pelear, el hermano menor el hijo menor del Chapo sí podría ser factible una pena de muerte en su contra debido a la gravedad de los delitos. Dudo que ocurra porque pues de entrada él se entregó y además claro, porque claramente está en negociaciones, pero bueno, de todas formas son peces gordos muy importantes aquí en Estados Unidos. Que seguramente las negociaciones comenzaron incluso antes de que se entregara y entregara al Mayo Zambada, ¿no? Sí, no, o sea, digo, Estados Unidos nunca ha dado una postura oficial al respecto, pero ni la dará, ¿no? O sea, esta cuestión de que querían que les explicara México el piloto y todo eso, eso no va a ocurrir, pues, ¿no? Pero evidentemente había una operación o sea, la cosa ya estaba preparada, claro, no fue solo como que de la nada cayó ahí y le llamaron a las autoridades y vinieron de los Estados Unidos. Sí había una planeación. Ovidio, recordemos, ya estaba preso, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Y muy posiblemente el diálogo comenzara con Ovidio Guzmán, Adela. Luego ya vino la entrega de su hermano menor y luego lo que ya estamos viendo. Tal vez por eso se dé primero la declaración de culpabilidad de Ovidio, porque evidentemente ya venía trabajándose con él desde antes. Seguramente esta entrega del hermano y la entrega del Chapo fue parte de eso, pero evidentemente aquí hay negociaciones que ya vienen desde bastante antes y que, bueno, dudo mucho que públicamente Estados Unidos dé detalles al respecto, pero que ya existen y que sabemos, pues es una cuestión que evidentemente ha molestado a México, molestó por lo menos mucho al gobierno pasado en el sentido de que no les compartieron información, pero pues difícilmente lo van a hacer. ¿Y qué sabes del Mayo Zambada, de su defensa, de su estrategia judicial? Mira, el Mayo Zambada está buscando, la única alternativa que tiene Adela es tratar de evitar la pena de muerte, porque él sí está en ese riesgo artero, dado que se lo trajeron, ¿no? De que los fiscales han estipulado que es una pena que muy posiblemente busquen en contra del Mayo Zambada, y pues veamos, tiene una audiencia programada para finales de este mes, Adela, vamos a ver si no se vuelve a suspender, ¿no? Pero en este caso es porque la defensa del Mayo Zambada, que encabeza el señor Frank Pérez, está tratando de persuadir a los fiscales de Estados Unidos de que no busquen esa ruta de la pena de muerte, que en todo caso pueda, a lo mejor, ellos no han descartado que el Mayo se declare culpable tampoco, pero en este caso sería mucho más a cambio de que los fiscales no recomienden que se le imponga una pena de muerte. Su caso lo lleva el juez Brian Cogan, que sabemos que ya en su momento sentenció, le aplicó la pena máxima al Chapo Guzmán posible, ¿no? A García Luna no, pero casi, no le aplicó la pena de prisión de por vida, pero sí 38 años de prisión, y por lo tanto el riesgo es alto de si el Mayo Zambada pierde el juicio, que el juez Brian Cogan difícilmente se tentaría ahí el corazón para buscar esta sanción. Entonces el abogado está buscando con los fiscales esta negociación a ver si es posible lograr un compromiso de que no haya pena de muerte. Vamos a ver, Adela, porque pues la verdad es que tampoco podemos obviar el contexto y la administración del presidente Trump está buscando dar este tipo de golpes espectaculares, ¿no? El Mayo Zambada es un objetivo que cuando se le implica una condena o se declare culpable, lo que sea, pueden presumir. Y todavía más el caso de Rafael Caro Quintero, que además es como el enemigo público número uno aquí, que también está con una posibilidad de pena de muerte. Entonces, pero lo que está ocurriendo con los hijos del Chapo seguramente va a impactar esos casos. Y pues sí, complejiza el tema para las defensas de ellos. Vamos a ver qué tanto logran ofrecer, qué tanto logran persuadir a unos fiscales que ahora traen además una retórica muy encendida. Tú lo has visto en las declaraciones. Hay una realidad. El cártel de Sinaloa es considerado oficialmente ya como una organización terrorista internacional. El día de ayer que se presentó el documento del fentanilo, la fiscal Pam Bondi usó una retórica muy llamativa del cártel de Sinaloa, refiriéndolos evidentemente como una de las organizaciones terroristas más poderosas del mundo, y calificando al fentanilo que el cártel de Sinaloa introduce a Estados Unidos como una arma de destrucción masiva. Así lo definió literalmente. ¿Qué quiere decir esto?
que los líderes del cártel de Sinaloa, ¿no? En este caso, el Mayo Zambada, Caro Quintero, la tienen muy complicada para lograr algún tipo de trato amable, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Ahora, para evitar la pena de muerte en el caso de el Mayo. En el caso de ellos dos, tanto del Mayo como de Rafael Caro Quintero, porque si bien al Mayo se lo trajo un hijo del Chapo, a Caro Quintero lo expulsó México, o sea, no lo mandó con extradición, o sea que para efectos usaron esa palabra, dice, ¿no? Nosotros los detuvimos aquí, no viene extraditados y por lo tanto aplica nuestras reglas. Sí. Ahora, pero en el caso del Mayo, pues él seguía operando. Entonces, ¿qué sería? ¿A cambio de qué, Arturo? Evitar la pena de muerte. Sí, mira, a ver, la verdad es que en este caso hay una ventaja para Estados Unidos, que es que lograr que un capo importante de la droga se declare culpable, les ahorre a ellos el tiempo, ¿no? El tiempo y el dinero. Y el dinero. Cosas que la verdad es que sí son muy costosos los juicios, ¿no? Y para el presidente Trump y para la fiscal general, un hecho que pueden presumir de inmediato, ¿no? Está necesitado, Adela, el gobierno de Estados Unidos de golpes fuertes, ¿no? Espectaculares. La popularidad del presidente Trump no es que esté en su mejor momento y este tipo de cosas puede arrojarles eso, pero no mucho más allá de eso, porque se especuló mucho, por ejemplo, con el tema del Chapo Guzmán, de si él podría volverse testigo colaborador. Finalmente el Chapo nunca ha aceptado eso, tan es así que el día de hoy pues está pagando las consecuencias, ¿no? Está sentenciado a prisión de por vida en una de las peores cárceles de este país. El Mayo Zambada, la verdad es que cuando le hemos preguntado eso a los abogados, Adela, de pues ser testigo, pues ya ¿de qué o para qué? Digo, ¿qué tanto podrían ofrecer? Evidentemente saben cosas, pero pues también qué tanto ganaría alguien como el Mayo Zambada, que ya tiene una edad bastante avanzada, así nos lo dijo su abogado, ¿no? Que aspire a que, bueno, yo voy a cooperar porque en 15 años que sí me tengo que echar en la cárcel, pues voy a salir, da la impresión de que pues ni siquiera sabe si va a vivir 15 años o 10 años, a diferencia de su hijo, de los hijos de Chapo, que al ser jóvenes les resulta atractiva la idea de salir, pero bueno, de que tiene información la tiene. Creo que en estos casos, Adela, sí depende mucho más de qué tanto el Mayo quisiera decir, pues yo tengo información de políticos de este nivel, y que entonces ahí a Estados Unidos dijera, entonces ahí sí vamos a ver, evidentemente, en la estructura meramente criminal de los cárteles no hay nadie más arriba que el Chapo o que el Mayo, ¿no? Pero evidentemente hay otra parte muy atractiva que tiene que ver con los funcionarios corruptos, que pueden ser de muy alto nivel, ¿no? Y ahí sí, aunque sea de manera paralela, sí hay hilo de donde cortar y que pueden jalar los Estados Unidos, ¿no? Entonces, solamente en ese sentido, pero pues veamos si realmente, primero, de entrada el Mayo Zambada quiere aportar eso, y segundo, si el gobierno de Trump lo recibe y a cambio de qué. Sí, porque en el caso del Chapo Guzmán no quiso dar información. No quiso. No, a lo mejor pensando en que bueno, pues ya me toca estar aquí, mis hijos siguen manejando el negocio, no lo sé, pues no, pero no quiso, y en ese sentido parece complicado, y esa es la idea que nos ha transmitido su abogado de que qué ganaría Mayo Zambada. O sea, de todas formas va a pasar muy buena parte en la cárcel, y además, insisto, a lo mejor tampoco los fiscales están tan dispuestos a escuchar a estos criminales que ya son de lo top, y tendría que haber una evidencia muchísimo, muy fuerte. En el caso de los hijos del Chapo tiene todo el sentido, Adela, porque pues hay peces gordos bajo proceso en este momento, ¿no? El Mayo Zambada, que era un líder muy activo, máximo del cártel de Sinaloa, y Caro Quintero, no por su actividad actual, pero sí por lo simbólico que es para los Estados Unidos Caro Quintero como un enemigo público por el homicidio del agente de la DEA, ¿no? Pero en el caso del Chapo y eso, la verdad es que la cosa está más complicada. Es como si ya tienes al Capone, pues ¿quién buscas arriba de él, no? Solamente tendría que ser los funcionarios. Y ahí entran otros juegos de la política, de la diplomacia, de qué tanto quieren o no, y a cambio de qué, y ya entran otros juegos, otros factores ahí en juego, Adela. Ayer se habló de una detención, al parecer importante, no sé si tú alcanzaste a escuchar, de la facción de la Malliza, como le dicen, de parte del Mayo Zambada, del Chuy, no sé si
alcanzaste a escuchar esta noticia. Hubo noticias. Sí, la escuché y que había una orden de aprehensión. La verdad es que ayer buscamos y a simple vista no logramos encontrar de qué caso se trataba. También es cierto que esta persona tiene un nombre bastante genérico, tanto nombre y apellidos, entonces era complicado encontrar ese caso. Vamos a seguir rastreándolo, pero a simple vista no parecía. No sé si en la conferencia de hoy se hayan dado más detalles. Sí hay muchas órdenes de aprehensión y muchas solicitudes de extradición que tiene Estados Unidos, y vamos a ver si el día de hoy podemos obtener más detalles de eso. Lo que también, por cierto, Adela, creo que vale la pena mencionar, y lo publiqué hace rato en Milenio, es que México está pidiéndole a Estados Unidos y concretamente a una jueza de Florida que ya declare culpables a Genaro García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereira de haber lavado y haber invertido en el estado de Florida más de 250 millones de dólares presuntamente ligados con temas de corrupción. Este caso que ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? De la demanda que en su momento Santiago Nieto, cuando estaba en la UIF, presentó en Estados Unidos, que luego ya la asumió también Pablo Gómez. Se ha hablado en las conferencias mañaneras varias veces de las propiedades que adquirió García Luna y su esposa junto con sus socios, empresarios, con dinero que presuntamente fue desviado de contratos en México. Pero lo llamativo es que la UIF acaba de presentar un documento donde dice la jueza de Florida que la esposa de Genaro García Luna pues no se ha presentado a la corte para responder la demanda, que es una demanda que data desde el 2021 y que por lo tanto, pues si no te presentas, cuando yo voto a los citatorios y te interesa defender, la jurisprudencia dice que tácitamente estás aceptando tu responsabilidad en la demanda y por lo tanto procede la reparación del daño. También se señala que Genaro García Luna no ha enviado a ningún representante ni alguien que responda por él también a responder a la demanda, y por lo tanto la UIF pide que ya no haya juicio para ellos dos, que ese derecho está perdido, que no les interesa y que por lo tanto, Adela, se les condene a reparar el daño y definitivamente se decomisen de manera definitiva un montón de propiedades y de empresas que todavía están aseguradas de manera preventiva en el estado de Florida. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con eso también. Pues sí. La próxima fecha entonces para Ovidio es el 9 de julio a las 11 de la mañana en la Corte Federal en Chicago. Ahí vamos a conocer los detalles de este acuerdo con los fiscales, ¿no? Y el documento seguramente se estará haciendo público unas horas después de la audiencia. Ya. Adela. Arturo, te agradezco muchísimo, como siempre. No, saludos. Muchas gracias. Desde Estados Unidos. Un saludo desde aquí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. 9 de julio sabremos. Mientras tanto,